Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos los... Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y María Fra. Un estudio británico destaca los beneficios de una familia unida. El nuevo informe, que acaba de ser publicado por The Marriage Foundation, tras analizar los datos del estudio realizado por Millennium Court Study, en el que se ha utilizado una muestra de casi 11.000 madres con hijos de 14 años, confirma que la ruptura familiar es la principal causa de falta de salud mental en la población infantil. De este modo, el 36% de los adolescentes, más de un tercio, cuyos padres se habían separado o divorciado, habían reportado una mala salud mental, mientras que este porcentaje disminuía hasta el 22% entre cuyos padres estaban juntos. Un dato revelador que ofrece este análisis es que el mero hecho de tener padres casados actúa como un amortiguador contra la mala salud mental. El estudio revela que el 32% de los vástagos de una familia monoparental presentaron problemas frente al 23% de los padres casados. Por su parte, los niños cuyos padres no tienen ningún tipo de relación formal son los que salen peor parados, pues en estos casos un 40% presenta problemas. Estos datos están en línea con otros estudios realizados en los que se relaciona el aumento de tendencias suicidas en niños de padres separados. Esme Fuller Thompson y Angela Dainto, ambas de la Universidad de Toronto, Canadá, afirman: tanto los niños como los hombres y mujeres de padres divorciados tienen más probabilidades de pensar seriamente en el suicidio en algún momento de su vida, en comparación con los descendientes de familias intactas. Quien no ha vivido una situación así tal vez no pueda comprender, pero cuando la pareja se separa, el hijo siente un dolor desgarrador, como si le partieran en dos, ha explicado la doctora Margherita Spagnuolo-Lob, directora de la Escuela de Psicoterapia de Gestalt HCC Italy, haciéndose eco del suicidio de Catania, que no es ni mucho menos un caso aislado, una adolescente siciliana de 14 años que en febrero de 2017 se quitó la vida. Hacía 5 años que sus padres se habían separado y ella seguía viviendo con el peso de esta ruptura. Hace unos meses, volviendo a la casa materna después de haber pasado el fin de semana en la de su padre, se ahorcó, dejando una nota de adiós a sus padres en la que les explicaba su gesto. Se sabía que desde la separación de sus padres la joven no era la misma. Era buena, como si ese dolor hiciera que sintiera más empatía hacia el dolor de los otros, pero llevaba sobre sus hombros una carga demasiado pesada. Una muchacha luminosa, amada por todos, pero que tenía siempre una mirada triste. La separación de sus padres la había marcado profundamente. Este caso narra la desesperación de una generación que quizás no lleva a la muerte física, pero sí al rechazo de la vida mediante otras formas nihilistas cada vez más presentes: anorexia, droga, violencia, apatía, compulsiones de distinto tipo, que hacen evidente que la herida psicológica del divorcio y de la separación es mortal para toda la sociedad, porque cada hombre debería poder crecer con la certeza más o menos consciente de haber nacido y de vivir como consecuencia de un acto de amor que nada podrá romper, ese entre su padre y su madre, dos figuras que para él son inseparables, afirma la doctora. Un dato revelador que ofrece el análisis del estudio británico es que el mero hecho de tener padres casados actúa como un amortiguador contra la mala salud mental. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. México, informe revela clínicas que ofrecen abortos a mujeres que no están embarazadas. Italia, conferencia episcopal niega ritos funerarios a conocido mafioso. Estados Unidos, miles piden al FBI investigar a Planned Parenthood por tráfico de órganos. Irak, se prevé anunciar muy pronto el fin de la campaña militar contra ISIS. El Salvador, políticos a la ONU, no a la despenalización del aborto. Pasaremos después a las noticias nacionales. En el 2016 hubo más ataques contra los cristianos que contra los musulmanes. Cardenal Blázquez denuncia ideología de género. Un video escolar adoctrina a los niños valencianos. Monseñor Munilla a los jóvenes. El mayor virus es el relativismo. Familias numerosas. Queremos lo que nos corresponde en justicia. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El que acumula tesoro para sí no se hace rico para Dios. Cardenal Sturla. El Papa está muy preocupado por la ideología de género. La misa nos libera de la muerte, del pecado y del miedo, afirma el Papa Francisco. Una investigación publicada por el sitio web BuzzFeed encontró que al menos 3 clínicas de aborto en Ciudad de México
dan diagnósticos falsos y ofrecen abortos legales que en realidad son imposibles. En Ciudad de México el aborto está despenalizado desde 2007 hasta las 12 semanas de gestación, y esta práctica es realizada en clínicas públicas y privadas. La investigación de BuzzFeed partió del caso de 3 estudiantes universitarias de psicología que, como parte de un trabajo, se presentaron ante clínicas de aborto fingiendo tener entre 10 y 15 días de gestación. De acuerdo a las jóvenes, en 6 de las 12 clínicas a las que asistieron les aseguraron que sí tenían embarazos entre 4 y 6 semanas y les ofrecieron interrumpirlos. Una periodista de BuzzFeed decidió repetir el experimento y encontró que en las clínicas Gineca Fem, Promédica Mujer y Fundación Naiset se dio un diagnóstico erróneo y ofrecieron un aborto legal que en realidad era imposible. En las clínicas no le realizaron pruebas de sangre y en 2 de ellas le presentaron ecografías en las que supuestamente aparecía un embrión. En las 3 clínicas sentí que existía un poco de presión para realizar el procedimiento. Tanto en Fundación Naiset como en Promédica Mujer me preguntaron qué método elegía incluso antes de preguntarme si ya estaba segura o deseaba pensarlo antes, señaló la periodista. La Conferencia Episcopal Italiana, a través de su portavoz, Monseñor Iván Maffeis, anunció que Salvatore Toto Riina, un conocido mafioso fallecido el pasado 17 de noviembre, no podrá recibir los ritos de funeral público en la Iglesia Católica. La medida busca evitar el escándalo de quienes interpretarían el rito como una aprobación de la Iglesia a las conductas públicas del fallecido y no constituye una sentencia sobre el estado del alma del fallecido. La condena de la mafia por parte de la Iglesia es clarísima. A la luz de esta postura se debe excluir el funeral público para Riina, expuso Monseñor Maffeis, según informó Vatican Insider. A la Iglesia le importa la educación de las conciencias, la educación a la legalidad, sostener a todas las personas que levantan la cabeza contra la mafia. Obviamente existe el Tribunal de Dios que no sustituimos, aunque debemos considerar la importancia de los signos, agregó. En cualquier caso, los funerales públicos de una persona cuya vida se caracterizó por una estrecha relación con el crimen. Riina es sospechoso de unos 40 asesinatos directos y posiblemente 110 de los cuales sería autor intelectual, sería un signo que confunde, según las palabras del portavoz. El arzobispo de Monreal, Monseñor Michel Peninsi, se pronunció también sobre este mismo tema, ya que Corleone, pueblo natal de Riina, es parte de su jurisdicción eclesiástica. La tarea de la Iglesia es la de educar las conciencias a la justicia y a la legalidad, y contrarrestar la mentalidad mafiosa, expuso el prelado. Al tratarse de un pecador público, no se podrán llevar a cabo las exequias públicamente. Si los familiares lo pidieran, se estudiaría la posibilidad de hacer una oración privada en el cementerio. Más de 8.000 personas han firmado una campaña pidiendo al FBI que investigue a la multinacional Planned Parenthood, acusada de traficar con órganos de bebés abortados en sus instalaciones. Desde julio de 2015, una serie de vídeos producto de una investigación del Center for Medical Progress muestran que en diversas clínicas de la multinacional del aborto en Estados Unidos se vende tejidos y órganos de bebés abortados. Planned Parenthood ha negado la acusación y ha asegurado que el dinero que ha recibido de universidades y empresas privadas no fue un pago, sino que cubría los costes de empaque y envío de las muestras. La compra o venta de tejidos humanos fetales es un delito federal en Estados Unidos y tiene una pena de hasta 10 años en cárcel o una multa de hasta $500,000. Además, desde que comenzó la polémica, al menos 15 estados del país han cortado el financiamiento con fondos públicos a Planned Parenthood. Los vídeos del Centro para el Progreso Médico son suficientemente elocuentes de sus repugnantes actividades y del lucro que obtienen de ello, señala la carta que acompaña la recolección de firmas. El primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, afirmó que el Estado Islámico está ya derrotado desde el punto de vista militar, pero ha indicado que no declarará la victoria final hasta que los yihadistas no hayan sido expulsados de todas las zonas que controlan, algo que prevé muy pronto. Las fuerzas de seguridad iraquíes han logrado controlar la localidad fronteriza de Rawa, el último bastión de la organización radical suní. Desde la perspectiva militar, hemos terminado con la presencia de ISIS en Irak, proclamó al-Abadi en una comparecencia ante los medios. Si Dios quiere, anunciaremos muy pronto, después del final de las operaciones de purificación, la victoria sobre ISIS en Irak, añadió el primer ministro en alusión al grupo yihadista que a mediados de 2014 se hizo con el control de amplias zonas del país árabe y autoproclamó el califato islámico. No obstante, al-Abadi ha advertido que los desencuentros políticos pueden contribuir a que el Estado Islámico intensifique sus ataques, en alusión a las últimas discrepancias entre Bagdad y el gobierno regional del Kurdistán por la celebración de un referéndum de independencia. En este sentido, ha instado a los hermanos kurdos a evitar los enfrentamientos.
Políticos de El Salvador han reaccionado ante la ONU pidiendo la despenalización del aborto. La reacción de los 4 partidos, que juntos suman 53 de los 64 votos en la Asamblea Legislativa, surgió tras la reunión privada sostenida con la portavoz de los derechos humanos de las mujeres de la CIDH, Margaret May, quien planteó la necesidad que el aborto sea despenalizado en el país, según los diputados. La diputada de Arena y presidenta de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, Carla Hernández, asistió a la reunión y contó que rechazó la petición de la portavoz y que aprovechó para entregarle varias cartas de organizaciones sociales que rechazan los intentos de legalizar el aborto. Le entregué a la portavoz cartas de organizaciones de la sociedad civil y de salvadoreños que, como yo, defendemos el derecho a la vida desde la concepción, dijo. En un comunicado público, la diputada de Arena dijo que las Naciones Unidas tienen una actitud de insistencia e injerencia para presionar por despenalizar el aborto. El presidente de la Asamblea y diputado de Ghana, Guillermo Gallegos, manifestó que el partido tampoco apoya en estos momentos la pretensión para despenalizar el aborto. La iniciativa también fue rechazada por el jefe de fracción del PCN, Mario Ponce, y por el secretario general del PDC, Rodolfo Parker. Las agresiones a musulmanes en España y Europa copan las portadas en los periódicos en los últimos años. Incluso ha aparecido un nuevo término, islamofobia. Pero en España en 2016 ha habido más ataques contra cristianos que contra musulmanes por razones de fe. La Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos, dependiente de la OSCE, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, han publicado su informe anual sobre delitos de odio. Según los datos reportados por la sociedad civil y las organizaciones internacionales, en 2016 hubo en España 44 delitos de odio contra los cristianos, 23 contra los musulmanes y 3 casos de antisemitismo. Además, la policía reportó 47 casos contra creyentes y 7 de antisemitismo. Estos datos demuestran que en España los cristianos son discriminados, ya que los ataques hacia ellos son mayores cuantitativamente que hacia otras religiones, como vienen demostrando año tras año los informes que publica la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos, y que pese a la generalización del término islamofobia, parece que la cristianofobia está más extendida. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Ricardo Blázquez, rechazó la ideología de género y las técnicas de reproducción asistida en el discurso inaugural de la 110 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, reunida del 20 al 24 de noviembre. Advirtió que las nuevas técnicas reproductivas, producto de la revolución biotecnológica, desvinculan el acto generativo de la relación sexual entre hombre y mujer. Desaparece la relación personal en la transmisión de la vida de un ser humano. En lugar de generación deberíamos hablar de producto de laboratorio, con la consiguiente cosificación del ser humano, advirtió, añadiendo que la paternidad y la maternidad no son realidades que el hombre pueda componer o descomponer a su arbitrio. Cardenal Blázquez comentó que uno de los temas a tratar será el desafío de la ideología de género, que niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y la mujer, y vacía el fundamento antropológico de la familia. Además, ha avisado de que esta ideología se traslada a leyes y proyectos educativos. Además, comentando sobre la ideología de género, explicó que reconoce el influjo que la cultura y las costumbres han tenido y tienen sobre la familia, el matrimonio y la relación entre varón y mujer, pero ha precisado que esto es muy distinto de pretender separar el sexo como hecho biológico del género como hecho cultural. En cualquier caso, ha defendido que hombres y mujeres son iguales en dignidad y nadie debe ser ni privilegiado ni postergado. La diferencia está ordenada a la complementariedad y no a la discriminación, manifestó el presidente de la Conferencia Episcopal Española. En un colegio público de la Comunidad Valenciana proyectaron un vídeo adoctrinador falseando la vida del rey Jaime I, afirmando que luchó y reconquistó Valencia en nombre de Cataluña. La realidad es que el conquistador fue rey de Aragón, no de Cataluña, porque esta no existía como tal reino. Lo que existía era la corona de Aragón. Por no nacer ni siquiera nació en Cataluña, sino en Montpellier. Por sus venas tampoco corría sangre catalana. Era hijo de Pedro II el Católico y de María de Montpellier. Era el heredero de dos importantes linajes, la Casa de Aragón y el de los emperadores de Bizancio por parte de su madre. Esta no es la primera vez que ocurre. El adoctrinamiento ideológico en colegios de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares es algo que lleva años sucediendo. Fuentes de los padres consultadas por el Confidencial Autonómico califican esta falacia como pancatalanismo insultante por sus falsedades históricas y adoctrinador con alumnos muy jóvenes que no tienen preparación para discernirlas. Basta ver el vídeo para que avergüence el contenido por sus reiteradas falsedades históricas, ya que en ningún momento se dice que Jaime I era rey de Aragón y conde de Barcelona, y descaradamente atribuye el protagonismo de todo a los catalanes. Sobre la reconquista de Valencia, el vídeo termina con la voz en off diciendo: "Se hizo en Valencia la bandera catalana".
El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, muy activo en las redes sociales, en sus cuentas de Twitter y Facebook, ha participado en el seminario sobre gestión, innovación y contenidos en redes sociales que organiza la Facultad de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo. En su intervención ha animado a los alumnos a utilizar las redes sociales siempre bajo el prisma de la verdad. Comunicar sin creer en una verdad objetiva es como nadar en una piscina sin agua, ha afirmado. Para Munilla, en redes sociales es más importante el qué que el cómo. Así ha añadido que un buen comunicador es el que se ha enamorado de la verdad. Ante esto, ha advertido que en la actualidad el mayor virus es el relativismo. También ha destacado que las redes nos permiten dar altavoz a los que no tienen voz. Abren una gran oportunidad frente a los monopolios de los medios de comunicación que hablan de los que quieren hablar y silencian los que les interesa, ya que los medios de comunicación tradicionales están limitados por la mordaza de lo políticamente correcto. Además, ha aconsejado a los alumnos cómo afrontar los ataques de los trolls, de las personas que buscan provocar de manera intencionada y por lo general grosera, y ha recomendado la mansedumbre, la paciencia. No se puede entrar al trapo en descalificaciones. La Federación Española de Familias Numerosas celebra con un vídeo los 50 años de su lucha en defensa de los derechos y de su aportación generosa al bienestar social. Las familias numerosas lo son en gastos, en noches sin dormir y lavadoras, pero también en abrazos, alegrías y sonrisas, reconoció su presidenta, Eva Holgado. Sin embargo, esta visión positiva no es óbice para que reclame justicia para las familias numerosas que aportan mucho a la sociedad. No queremos que nos ayuden, queremos que nos reconozcan en justicia y equidad, lo que nos corresponde por lo mucho que aportamos. Y no es poca la aportación, pues estas familias son grandes consumidoras, pagan muchos impuestos, contribuyen por encima de la media al relevo generacional y combatir el invierno demográfico y a dinamizar la sociedad. Un esfuerzo que apenas se ve reconocido en la legislación, a pesar de existir una ley de protección de las familias numerosas, cuya puesta en marcha se ve limitada por la particular aplicación que cada comunidad autónoma realiza. Un ejemplo de estas dificultades ha sido denunciado recientemente en la Comunidad de Madrid, donde la reducción del número de alumnos por clase está provocando la separación del colegio de hermanos de la misma familia, con las complicaciones que conlleva de horarios y desplazamientos. Eva Holgado reclama en este sentido una ley de mínimos aplicable en toda España, mientras lidia con algunas leyes de familia que están en desarrollo legislativo en diferentes comunidades autónomas. Amar al pobre significa luchar contra todas las pobrezas espirituales y materiales, afirmó el Papa Francisco durante la misa con ocasión de la primera Jornada Mundial de los Pobres instituida por el mismo pontífice. Al comentar el Evangelio del día en el que se cuenta la parábola de los dones o los talentos, pidió: reconoce que tenemos talentos a los ojos de Dios. Por eso nadie puede considerarse inútil, ninguno puede creerse tan pobre que no pueda dar algo a los demás. Hemos sido elegidos y bendecidos por Dios, que desea colmarnos de sus dones, mucho más de lo que un papá o una mamá quieren para sus hijos. Y Dios, para el que ningún hijo puede ser descartado, confía a cada uno una misión. Francisco expresó que muchas veces nosotros estamos también convencidos de no haber hecho nada malo, y así nos contentamos, presumiendo de ser buenos y justos. Pero de esa manera corremos el riesgo de comportarnos como el siervo malvado. Tampoco él hizo nada malo, no destruyó el talento, sino que lo guardó bien bajo tierra. A este respecto, la omisión es también el mayor pecado contra los pobres. Es mirar a otro lado cuando el hermano pasa necesidad. Es cambiar el canal cuando una cuestión seria nos molesta. Es también indignarse ante el mal, pero no hacer nada. Dios, sin embargo, no nos preguntará si nos hemos indignado con razón, sino si hicimos el bien. El pontífice animó a preguntarse: ¿qué cuenta para mí en la vida? ¿En qué invierto? ¿En la riqueza que pasa, de la que el mundo nunca está satisfecho? ¿O en la riqueza de Dios, que da la vida eterna? Esta es la elección que tenemos delante. Vivir para tener en esta tierra o dar para ganar el cielo, porque para el cielo no vale lo que se tiene, sino lo que se da, y el que acumula tesoro para sí no se hace rico para Dios. Finalmente, el Santo Padre subrayó que nos hará bien acercarnos a quien es más pobre que nosotros, tocará nuestra vida, nos hará bien, nos recordará lo que verdaderamente cuenta, amar a Dios y al prójimo. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Uruguay han estado en Roma con motivo de la visita ad limina. El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, comentó que el Papa está muy preocupado por la ideología de género y su avance en Uruguay y el resto de países en el continente americano. El Papa está muy preocupado por la ideología de género. En Uruguay tiene mucha fuerza, igual que en otros países de Latinoamérica y de todo el mundo.
De hecho, son órdenes que vienen de arriba, del Fondo de la Población de las Naciones Unidas, que pone mucho dinero para que esa ideología se difunda en todas partes, afirmó el cardenal. En Uruguay ya está aprobado el mal llamado matrimonio homosexual y además por parte de la enseñanza pública se ha creado una propuesta didáctica para la educación sexual que está basada en la ideología de género. El cardenal explicó que trataron este tema con el Papa y aseguró que él entiende que hay intereses poderosos detrás de ello y por eso nos ha dado valentía para enfrentarnos ante esta situación, obviamente dentro de nuestras posibilidades. La Iglesia de Uruguay de Montevideo ha elaborado y ofrecido una propuesta de educación sexual basada en una antropología cristiana pero no religiosa, es decir, basada en los fundamentos naturales, dijo al respecto. En una nueva catequesis el 22 de noviembre, el Papa Francisco reflexionó y explicó que la misa es un memorial del misterio pascual de Cristo. En ella Jesucristo nos hace partícipes de su victoria sobre el pecado y la muerte, dando significado pleno a nuestra vida. La Eucaristía no es un recuerdo, es hacer presente aquello que sucedió hace 20 siglos, destacó. La Eucaristía, continuó, nos lleva siempre al vértice de la acción salvífica de Dios. El Señor Jesús, haciéndose pan por nosotros, derrama sobre nosotros toda su misericordia y su amor, como hizo desde la cruz, de modo que renueva nuestro corazón, nuestra existencia y nuestro modo de relacionarnos con Él y con los hermanos. El Papa manifestó, por medio de la celebración eucarística, el Espíritu Santo nos hace partícipes de la vida divina que es capaz de transfigurar todo nuestro ser mortal. En su paso de la muerte a la vida, el tiempo a la eternidad, el Señor Jesús nos lleva también a nosotros con Él para participar en la Pascua. En la Santa Misa nos unimos a Él. De ese modo, Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. En este sentido, Francisco explicó cómo debe ser la actitud de un cristiano en la Eucaristía. Eso es la misa, es entrar en esa pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y cuando vamos a misa es como si fuéramos al Calvario, es lo mismo. Pensemos, si estuviéramos allí, en el Calvario, y supiéramos que aquel hombre de allí es Jesús, ¿nos permitiríamos murmurar, tomar fotografías, hacer el espectáculo? No, porque es Jesús. Seguro que estaríamos en silencio, en el llanto y en la alegría de ser salvados. Cuando entramos en la iglesia para entrar en misa, pensemos en esto. Estoy accediendo al Calvario, donde Jesús entrega su vida por mí. Finalmente, el pontífice concluyó su enseñanza recordando cómo los mártires fueron capaces de donarse precisamente por su fe en que la victoria de Cristo ya es real. Si el amor de Cristo reside en mí, puedo entregarme plenamente a los demás, con la certeza interior de que, si resulto herido, no moriré, sino que podré defenderme. Los mártires entregaron su vida por esta certeza de la victoria de Cristo sobre la muerte. Solo si experimentamos este poder de Cristo, el poder de su amor, seremos verdaderamente libres para entregarnos sin miedo. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.